Bienvenidos a las preguntas y a las respuestas. Hoy tenemos a la autora del libro El miedo y sus facetas en el liderazgo, Celia Ávila Rao, psicoterapeuta y autora de este libro. Bienvenida, Celia. Muchas gracias, Jara, por invitarme a presentar mi libro. Estoy aquí entusiasmada y bueno, lo agradezco. Primera pregunta, porque estás hablando del miedo, de la parte oscura y la parte clara del liderazgo. ¿Qué es la parte oscura del liderazgo? El miedo en el liderazgo. Bueno, lo que yo me he planteado, la idea de hacer este libro para mí fue ver que el miedo influye en nuestras actitudes, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestras conductas. Y en un momento dado me di cuenta de que cuando hablábamos de miedo en el liderazgo, estábamos hablando de, más relacionado con miedos emocionales, con el estrés, con la situación de ansiedad. Y entonces empecé a pensar, evidentemente no estamos hablando de un peligro, ¿no? Porque normalmente miedo va asociado a un peligro, es una emoción muy fuerte, pero justamente la del liderazgo, en el liderazgo no estamos hablando de peligro, sino estamos más en esa parte más emocional. El hecho de dividir entre la parte oscura y la parte más clara como diría, más iluminada, ¿no? Es para distinguir que el miedo en la oscuridad, la parte oscura del miedo sería lo que nos bloquea, mientras que la parte más clara del miedo sería lo que realmente nos ayuda o nos da los recursos suficientes para superar el miedo. Esta sería la idea del libro, ¿no? De poder distinguir estas dos partes. Igualmente estamos hablando de miedos emocionales durante todo el tiempo y no estamos hablando de miedos de supervivencia. Entonces, ¿qué sería la parte más clara del liderazgo con referencia al miedo? Por ejemplo, hablamos de la parte, vuelvo a repetir, me refiero otra vez a la parte oscura para que lo podamos distinguir. La parte oscura del miedo se refiere a los pensamientos, ¿no? Lo que estamos siempre anticipando en situaciones que podrían pasar y en realidad no están pasando, por eso lo refiero más a la ansiedad. Y en la parte oscura del miedo estaríamos hablando de lo que sería la presión emocional, ¿no? Cuando estamos bajo presión, cómo reaccionamos. Estaríamos hablando del ego, ¿no? En vez de desarrollarnos con buena autoestima, lo que utilizamos el recurso del ego. Estamos hablando también de cómo negociar con la crítica. Estamos hablando de cómo negociar con la frustración. Estamos hablando de la procrastinación. Estamos hablando de la fobia. Estamos hablando de gritar. No hay gente que le da por gritar. Hay gente que le da por sentirse culpable. De alguna manera estamos hablando de la ira. Estamos hablando de cosas que pueden afectar negativamente a nuestra vida cotidiana y no somos conscientes. Cuando hablamos de la parte clara del miedo, que sería donde tendríamos que ir en caso de, la parte clara es utilizar nuestros recursos, poner en marcha la resilience, ¿no? Resiliencia, que está tan de moda, es la capacidad de salir de la intensidad, de estas emociones tan intensas. Y sería la capacidad que estamos hablando ya de valores personales y estar conscientes de qué está pasando con nosotros. Cuando hablamos por ejemplo, ahora de leadership, de liderazgo en la parte clara, estaríamos hablando también de la inteligencia emocional, que es la que nos va a ayudar, nos va a dar muchísimos recursos para salir adelante. Estamos hablando de conflicto, el manejo de conflictos, verlo como una oportunidad. Estamos hablando de la empatía, estamos hablando de la autoestima, que es muy importante, estamos hablando de la asertividad, estamos hablando de cómo conocernos a nosotros mismos, estamos hablando de soberanía. Bueno, en alemán se dice soberanía, pero en el español sería la autodeterminación, porque es que a veces se me confunden los idiomas, y estaríamos hablando de cómo, de nuestros recursos personales, ser conscientes de que los ponemos en marcha sin darnos cuenta. Simplemente cuando detectamos y ponemos los pensamientos, son estos los que nos bloquean, y cuando sentimos que tenemos los recursos, empezamos a verlo desde otra perspectiva. Justamente, además, ahora con la pandemia y la crisis del COVID-19, estamos viendo que el liderazgo o cómo se está tomando este miedo a estos estreses, ¿no? Al futuro que no sabemos qué va a pasar, sí. al miedo a que
como hemos visto, el mundo ya no sucede, también en la empresa, que ya no funciona lo que funcionaba hace 2 meses. ¿Qué relevancia tiene este estilo de liderazgo con referencia a pasar y sobrevivir esta crisis del COVID-19? Sí. Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de miedo en este liderazgo, en la época, en la crisis del COVID, estamos hablando evidentemente de la incertidumbre, estamos hablando de todo aquello que no podemos controlar. Entonces, en esta situación, lo ideal de un liderazgo sería la win-win, porque se trata de crear lo que tú siempre propones, ¿no? La seguridad, la sensación de que la integridad, y pensamos que un líder tiene que ser íntegro, tiene que dar la sensación de confianza, como mínimo de confianza en sus colaboradores, la sensación de humanidad, de coraje, bueno, de muchas cosas que estamos viviendo realmente, de disciplina, la sensación de autoconfianza. Y creo que en esta situación de crisis estamos viendo que o ponemos un sistema donde la gente pueda confiar, donde la gente tenga comprensión, donde la gente tenga la forma de que estamos colaborando juntos, será una buena manera de liderar esta crisis. Y quizá lo que estamos viendo es que todo lo que ha funcionado hasta ahora, ¿no? Siempre estamos, bueno, retomo lo que he dicho antes, ¿no? Siempre vivimos la vida como si fuera a ver si fuera a acabar todo, de alguna manera, cuando viene un problema, pero en realidad no somos conscientes de que estamos actuando de una forma de pensamiento. Pero ahora que está el problema, ¿no? Cuando realmente hay un peligro, todo el mundo está poniendo los recursos. Entonces, un buen líder será aquel que sepa tomar en cuenta los recursos de cada uno de sus compañeros, de sus coworkers o de sus empleados, y sacar lo mejor de cada uno. Por eso yo creo que en esta época es mejor la parte de win-win y que sea un líder realmente con estas características. Integridad, lo que hemos dicho antes, ¿no? Claro, y sobre todo, el miedo es una emoción. Y has hablado también sobre la inteligencia emocional. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un patrón de respuesta, ¿no? Y cuando hablamos de este patrón de respuesta, hablamos que las emociones y los pensamientos, bueno, las cogniciones, perdón, son informaciones. Y estas informaciones nos hacen actuar, nos hacen pensar, nos hacen decidir, nos hacen tomar diferentes caminos. Pero estamos hablando de unos patrones internos que aparecen, ¿no? Que salen o respuestas ante una acción. Es decir, que primero sentimos algo, Sí, pensamos y luego volvemos a sentir. sí. El tema es que tenemos, por ejemplo, en este caso, las emociones como un sensor, ¿no? Ocurre una emoción y es un sensor. Lo único, ahora que lo dices, pues te lo agradezco. Y es en este miedo, en este sensor, a veces no somos conscientes de que hemos sentido algo, sino que rápidamente nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra cognición empieza a ponerse en marcha. Y muchas veces a partir de ese pensamiento generamos otros sentimientos y de ahí unas conductas. Entonces yo pienso que es importante que un líder tenga esa capacidad de entender cuál ha sido la emoción original que ha desencadenado toda una serie de pensamientos también para poder manejarlos y prevenir desastres en situaciones, ¿no? De que la gente empiece pues, a tener pánico, que la gente empiece a tener unos miedos inmensos no calculados, que la gente empiece a reaccionar de una forma incoherente, ¿no? Si no es Sí, lo tener... que hemos estado viendo, ¿no? Cómo al final ahora hay una relación muy grande entre una persona como líder y su propia empresa, o cómo gestiona una multinacional, una corporación, que muy prehistóricamente reactiva diciendo despedimos a un montón de gente, cuando era la primera semana de confinamiento. ¿Sabes? Que si ya las empresas no pueden aguantar una semana de confinamiento, un mes de confinamiento, 2 meses de confinamiento, estábamos muy justos, ¿no? Pero el punto de reacción, ¿no? De dejar de pagar a los proveedores, ¿no? Toda la parte más negativa, ¿no? O forzar a las personas a trabajar, me da igual que estés en casa, tienes que trabajar, ¿no? Esa sería la parte más de reacción del miedo, ¿no? Para entender. Esta sería la parte de la reacción de la parte negativa del miedo, de la parte oscura del miedo, ¿no? Exacto, sí.
sería la parte más donde la persona está anticipando una serie de dramas y no está en la realidad. Y yo pienso que este es el punto, ¿no? Dejarse llevar por la parte negativa, donde no veo nada, ¿no? Es la frustración, estoy con la crítica, con la sensación de estrés, de que no veo más allá, la sensación de que todo va a ser un desastre, es anticipando, haciendo anticipación y creando mucha ansiedad. En vez de ser realista y lo que acabas tú de decir, si la empresa se acaba de montar, evidentemente hay un riesgo en general, pero bueno, ha venido una crisis que lo pone peor, pero ya cuando montas una empresa ya estás calculando con el riesgo, ¿no? De alguna manera tiene que haber Sí, una parte de confianza. ese es el punto. Hay dos puntos, ¿no? Cuando empiezas una empresa pequeña, ¿no? Como diríamos una startup Sí, o una pyme, sí, que tienes que estar casi en modo crisis bastante, tienes que reequilibrar la empresa y los modelos de negocio bastante frecuentemente, o sea, una crisis tiene que ser dentro del modus operandi. El otro punto es ya cuando es una empresa grande establecida, que es lo que los riesgos tienen que estar calculados, tiene que haber unos escenarios futuros posibles. Otra cosa es que no pensemos que vayan a llegar y cuando llegan, sorpresa, no estamos preparados. sí. Otra vez, es que me lo pones fantástico, ¿no? Estamos hablando evidentemente de los recursos, de los que cuando esta emoción negativa nos solapa, no vemos más allá de los recursos, sino estamos bloqueados. Y de lo que se trata en los miedos, yo pienso que es importante distinguir, es que hay el miedo de supervivencia, y esto está claro. En esta parte está la parte arcaica que hemos dicho antes, ¿no? Que es la que nos resuelve la situación, nos activa el sistema parasimpático y el simpático, donde estamos para reaccionar y no para estar pensando y no para estar analizando. En cambio, la otra parte, ¿no? La más negativa es, estoy sentado analizando, pensando los dramas, porque en realidad lo que me está afectando puede ser la ira. Normalmente se dice que la ira es un miedo, que el miedo es la ira o la frustración embotada, ¿no? De alguna manera la culpa nos persigue, la vergüenza nos persigue, la envidia nos persigue o los celos, y de alguna manera esto empieza a solaparse y ya no estamos en una situación real, sino que la realidad, vamos a poner recursos, vamos a mirar qué se puede hacer, vamos a aceptar si realmente la empresa no puede balancearse o la empresa no puede continuar, hay que tomar decisiones, pero todo esto no puede estar en base al miedo, sino, no es porque este miedo es a lo que va a pasar, sino tiene que estar en base a la situación. Si realmente no funciona, no funciona. Entonces, esto la gente está más preparada para ver las cosas más claras. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional sería la combinación de tres estados. Sería la cognición, sería la inteligencia y serían las emociones. Y cuando hablamos de inteligencia emocional se trata de esto, de tener en conciencia de nuestras emociones, qué está pasando con nosotros, intentar, ¿no? Pasarlas a una parte más razonable, buscar la parte de la racionalización, pero primero debemos aprender a sentir qué hay en nosotros, y en esta parte de racionalización viene la parte de inteligencia, ¿no? Es la que vamos a aplicar, cómo lo vamos a presentar, también la manera que lo vamos a realizar. Y esta combinación es la que nos va a ayudar a poder superar las crisis, o la que nos ha ayudado toda la santa vida. Yo pienso que un líder tiene que saber, ¿no? Tiene que haber... Esta es la relación y esta quizás será la próxima pregunta también, la conexión de las emociones con el liderazgo. Sí. Un líder, ¿no? Hemos dicho antes, tiene que crear un ambiente de safety, Seguridad. de seguridad, gracias, un ambiente de seguridad, un ambiente de motivación, tiene que crear un ambiente de confianza, porque si no para la persona es muy difícil, de integridad, ¿no? El trust, lo que hablamos de la confianza, no se trata de la confianza 100% porque yo soy el mejor y tú eres la mejor y todo el mundo es fantástico, sino de confianza es poder que la persona pueda expresar, ¿no? Expresar qué está pasando con ella sin sentirse pues, con reprimendas, con reproches, con venganza, no la sensación de que, explico, no me hago vulnerable o me hago visible y de repente todo el mundo lo utiliza en mi contra. Esta es una de las partes que más cuesta en el liderazgo, ¿no? Quizá que la gente muestre cómo es, o al revés, ellos también y no saben cómo
utilizarlo en positivo, sino normalmente se utiliza como, qué bien, ya lo sé y ahora voy a ir en tu contra. Y espero que esta crisis haya despertado un poco en esta situación de que el miedo puede ser bloqueante, pero también el miedo puede ser una cosa que nos ayude a avanzar. Entonces es importante tener en cuenta que son tres, ¿no? Que las emociones son muy importantes para saber qué está pasando conmigo, para aprender también la empatía, ¿no? Es qué está pasando en los otros y saber que lo que está pasando en los otros también puede influirme a mí y lo que yo estoy provocando a los otros está influyendo a los demás. Y pienso que eso es muy, muy importante para un líder. La compasión, la comprensión y la empatía. Y yo creo que acabas de poner la última cuestión, que eran las 3 recomendaciones para un líder. Cómo utilizar este miedo en positivo, que este miedo empieza de gestión de empresa, de gestión de un país también, toda la presión que llega de estar confinados y de la pandemia, y cómo utilizar todo este miedo que puede estar ahí o que se puede sentir dentro para tener una reacción positiva, ¿no? Y eso es un proceso, es el proceso que has estado ahora explicando. Yo pienso que está pasando está pasando algo importante y la asertividad es un recurso que necesitamos, las social skills, ¿no? Las habilidades sociales, porque ahora hemos visto que en este confinamiento mucha gente está abusando, porque como todo el mundo está online, tienes que trabajar constantemente, tienes que estar constantemente en la pantalla. Esto para mucha gente es muy difícil tengo los niños, tengo otras actividades, llama a alguien a la puerta, cualquier cosa, ¿no? Son cosas anexas donde uno se siente observado, donde uno se siente que tiene que estar al 100%, entonces tengo que estar constantemente justificando o dando explicaciones a situaciones que quizás no son necesarias. Son cambios, dijéramos, una de las cosas que a la gente le da mucho miedo, lo que hemos dicho antes, es la incertidumbre y los cambios o la sensación de que soy visible, porque esto puede afectar a mi vida laboral, puede ser que me despidan, puede ser que me pongan una mala nota, puede ser que no tenga bonos al fin de año, hay tantas situaciones de estrés y para poder superar estas situaciones tenemos que tener confianza en nosotros mismos y solo lo vamos a conseguir a través de la inteligencia emocional y de estar conscientes de cuáles son nuestros valores personales, cuáles son nuestros recursos y qué estamos dispuestos a ofrecer y a tomar. Entonces, muy buen libro el que acabas justo de publicar y que hemos hecho el libro del mes. Está en inglés y en español. En español se llama El miedo y sus facetas en el liderazgo, escrito por Celia Ávila Rauch. Muchas gracias por estas preguntas y cuestiones. Y creo que tienes ahí la copia de tu libro. Sí. ¿Te puedes enseñar el libro cómo es? Sí. ¿Dónde lo pueden comprar? En Amazon. En Amazon. En Amazon. Sí. Genial. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias a ti y espero que haya quedado un poquito claro las diferencias. Muy importante para superar esta crisis. Gracias.